¿Arranca o no arranca? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando. Que vuelvan las ideas. 6 de la tarde, 4 de la tarde, 16 horas, 5 minutitos. Arrancamos capítulo martes. Estoy desde casa porque no me andaba sintiendo muy bien y bueno, después de todo el fin de semana que hemos pasado y estas horas, necesitaba un poco guardarme, pero acá estamos para compartir, como siempre, hasta las 6 historias en la querida 530 y rápidamente saludo a la barra querida. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo están Hola ustedes? Pablo, te sale humo verde de la cabeza. Sí, algo Hola, parecido. Radiche. ¿Cómo? Estás en un cuadro donde te sale un humo verde de la cabeza, estoy preocupada. Sí, está bien, se corresponde. Es Ok. casualidad, pero Bomba. sí, muy bien. Y también tengo colgando ahí algunas cosas que andan. No quería meterme con eso, me quedé con el humo, pero ya está de bien, un montón. pero está bien. Bueno, ¿cómo están? Bien, yo sí Entiendo quiero que se escucha meterme, bien. Pablo, ¿qué son esas cosas que cuelgan que se ven ahí atrás? Son como unas boleadoras de hilo, de Sí. lana, perdón, muy amorosas. ¿Las compraste Las en que juego. Jujuy, Muy en el lindas. norte? Sí, correcto. Yo tengo también. Son algo navideñas, ¿no? Por los colores. No sé. Puede ser, depende. Viste, son esas cosas que depende dónde las pones, te van para el arbolito de Navidad Claro. o dan puna. Puna. Pero bueno, acá estamos. ¿Anda el querido Restivo? Sí, señor. ¿Cómo va, Pablo? Ahí te estoy Está viendo. medio callado. ¿Cómo están? Bueno, disculpen y gracias por bancar. Estaba medio congestionado, me traiciona un poco la tos. Así que muy bien. Pero igual la tarde está muy linda. Se había una jornada para salir. Hoy me parece que era esta, ¿no? Estamos cerquita de los... dice 17 en nuestra pantalla, pero creo que es un poquito más en este momento. Después, de todo caso, les vamos a contar lo que viene. 23,4, claro. Sí, me parecía. Sí, subió ahora, subió. 23,4 la temperatura, Ujú. en una tarde, insisto, divina, en Buenos Aires alrededores, con algunas nubes que andan dando vuelta por ahí, y así va a seguir, déjenme decirles, les spoileo lo que viene. Bueno, enseguida les pregunto con qué vamos en el programa de hoy, pero creo que estamos de alguna manera todavía a la expectativa de ver cómo o cómo está reaccionando el gobierno frente a la muy dura derrota del domingo en la provincia de Buenos Aires, que ha tenido alguna que otra metadata, llámese metadata, a tratar de entender quiénes efectivamente aumentaron la participación respecto del resto de las elecciones que se dieron hasta aquí, pero eventualmente quiénes estuvieron un poco más reacios a ir a votar y quiénes sí lo hicieron. Y se confirma, me parece, solo para tirar el dato, se confirma que ese núcleo blando, lo que llamamos núcleo blando, o gente que no era que la banca en todas, digamos, al gobierno, sino que acompañó un poco por enojo por lo anterior, un poco por enojo con la política, y Milei apareciendo como algo que venía de afuera, bueno, prometiendo alguna otra cosa. Ese sector me parece que es el que dijo, che, en esta... Mejor hoy no hablemos, ¿no? Una cosa por el estilo. Sobre todo jóvenes varones, están hablando quienes saben analizar muy bien los datos, y por otra parte, sí que personas mayores o las personas más grandes, digamos, de la comunidad bonaerense, efectivamente fueron, ¿no? Lo cual, si ustedes quieren, hay un mensaje ahí sumamente interesante, porque en el Congreso, tanto en la calle como en la razón de la derrota electoral legislativa más fuerte que ha tenido el gobierno hasta ahora, que es haber insistido con la emergencia en discapacidad, son los presuntos sectores más débiles, ¿no? de la sociedad. Los que le pusieron el pecho a la represión policial, bancaron la calle, insistieron, y son el motivo por el cual la política dijo, bueno, hasta acá, y juntó una mayoría como para tirar abajo un veto de Milei. Y en las elecciones bonaerenses son jubilados y jubiladas, o las personas un poco más grandes, insisto, de los y las bonaerenses, que la lectura que hicieron es, che, esto se vive peor y no se banca más. Me parece que hay un dato interesante ahí, no sé qué piensan. Sí, es interesante. Por supuesto, es lo que, digo yo, pensando en cada una de las fuerzas políticas que empieza a imaginar el camino hacia octubre.
Lo pienso de parte del gobierno, como vos decías, pero me parece que también Fuerza Patria tiene que analizar muy cuidadosamente qué es lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, porque es poco tiempo. Está bien, alguien podría decir en la Argentina 2 meses es una eternidad, es mucho tiempo, pero para cambiar un sentido, para proponer algo nuevo, para modificar cosas, es poco tiempo. No basta con una foto, no basta con un audio nuevo que pueda aparecer, porque preparémonos para que en estos 2 meses pase cualquier cosa ese tipo. Lo que sí creo es que de parte del gobierno deberá hacer la lectura correcta en el sentido de cómo la población, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, viene tomando las políticas que el gobierno nacional lleva adelante y qué valora en todo caso de las políticas que viene realizando Axel Kicillof en la provincia. Y de parte de Fuerza Patria, a mí me parece que también hay que entender con cuidado cómo se compone el triunfo electoral para poder seguir sumando votos que le van a ser muy necesarios en octubre, ¿no? Entender si fue un apoyo a las políticas de Fuerza Patria o si fue un voto contra Milei. Castigo. Un voto castigo. Si los que no fueron efectivamente son votos que hubieran ido para Milei o si hay votos que no fueron también para Fuerza Patria. Ese 63% sigue siendo un porcentaje muy bajo, más allá de que está un poco por arriba del porcentaje que fue a votar en otras elecciones provinciales, pero comparado con la misma provincia de Buenos Aires, en las 2 últimas elecciones es mucho menos. Las 2 fueron por arriba del 70% en las 2 últimas elecciones, tanto la nacional, la presidencial quiero decir, como la intermedia. Así que son lecturas para hacer. Creo que todavía no aparece el proyecto que enamora. No sé si se puede construir un proyecto que enamora de parte de Fuerza Patria de acá a octubre, probablemente no, pero sí se pueden sacar conclusiones, ¿no? Todavía no hay programa, todavía faltan un montón de cosas que son necesarias para seguir sumando voluntades y que empiecen a convencer a la gente que se quedó en la casa o que votó otra opción porque todavía le resuena aquello de que el gobierno de Alberto Fernández fue un mal gobierno, que efectivamente lo fue. Aunque tuvo un montón de cosas muy rescatables, permítanme decirlo, sobre todo si uno compara lo que está ocurriendo ahora. Claro. Así que bueno, es momento de sacar conclusiones lo más rápido posible, ¿no? Hay 2 meses, no es mucho tiempo. Sí, es cierto. Vos estás invitando a que no haya un exitismo. Claro. Que impida leer cuáles fueron los comportamientos en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los sectores. Vieron que ahora se analiza todo. Es muy preciso, está muy fragmentado el análisis, los mensajes, eso se tiene que trabajar claramente muy bien. No sé si prestaron atención, calculo que eso saldrá después en los focus de los consultores más específicamente, pero por lo menos muchos testimonios, por lo que valga, de gente que no había votado nunca al kirchnerismo, o que no había votado nunca a Fuerza Patria, o a lo que representa el peronismo y aliados, digamos, y que lo hicieron esta vez como modo de castigar. Dijo Serrano Mansilla, nació el antimileísmo, en uno de los posteos, muy interesante lo que planteaba. Lo cual también eso es responsabilidad del propio Milei, ¿no? Porque Milei elige el adversario tan específicamente. En algún momento alguien dijo, bueno, si este tipo odia tanto al kirchnerismo y el kirchnerismo es lo antagónico a lo que quiere hacer, y yo ya estoy recontracaliente con Milei, bueno, la herramienta que tengo a mano para castigarlo efectivamente es esa. No sé, estoy diciendo cosas que pueden ser lecturas muy parciales, pero todo eso tiene que estar dentro del esquema y no creer que porque una vez te votaron, después te vuelven a votar. Sí, hay una cuestión que también, perdón Pablo, perdón la interrupción, hay una cuestión que también hay que decir, y es que los armados de cara a octubre ya están. Ya cerraron las listas, ya están los candidatos, no hay mucha modificación para hacer en ese sentido. Lo único que podría ocurrir es que alguna lista se baje, ¿no? Es lo único que puede pasar, pero no puede aparecer una lista nueva, no puede haber un rearmado, con lo cual para octubre hay que jugar con lo que ya está sobre la mesa. Digo porque a lo mejor algún sector de esos de la ancha avenida del medio, a lo mejor algún sector está tentado de, bueno, esta es una oportunidad para nosotros. La gente no lo quiere a Milei, la gente rechaza al kirchnerismo. Bueno, es una oportunidad para ese camino que ensayó Somos Buenos Aires, que no le fue bien ahora, pero tampoco hay tiempo para armar algo nuevo, eso quiero decir.
ahí nos detenemos sobre lo que está pasando el gobierno por estas horas. Pero vos sabés que, ya que mencionás esto de Provincias Unidas, Ujú. hay un trabajo muy interesante que hizo Raúl Timerman, que es recoger las expresiones de cada sector de la política, cómo reaccionó al resultado electoral. Bueno, hay de todo. Están los gobernadores peronistas, pero que fueron aliados del gobierno, reconociendo la victoria en la provincia de Buenos Aires y evidentemente poniendo una suerte de límite, como diciendo, bueno, listo, ya está, hasta acá llegamos. Pero Provincias Unidas tienen frases calcadas. Por ejemplo, el gobernador Puyaro, el gobernador Sáenz, el gobernador Vidal, creo que Torres también, Yarlora, perdón, Yarlora, Ujú. no así Schiaretti, pronuncian la misma frase. Dicen, es tiempo de recuperar la gestión, la producción y el sentido común. Sí. Tienen como esa construcción, digamos, van un poco por ahí, tratando de... Margarita Stolbizer ayer escribió un posteo también diciendo lo peor que tiene la Argentina es el kirchnerismo y el mileísmo es una fábrica de kirchneristas, una cosa por el estilo, terrible, pero también como orillando tratando de explorar a ver si por fuera de los extremos van a pescar algo. Va a ser interesante ver esa discusión, no por Stolbizer, pero sí respecto de los gobernadores. Bueno, hablando de gobernadores, Sí. ¿qué onda, Luis? ¿Para qué Bueno, novedades? precisamente, y ese mismo espacio, ¿no? El que conforman los gobernadores que integran Provincias Unidas, están planteando que por ahora no se suman a una mesa política. Está el tema de los ATN, eso lo vamos a repasar también en un rato, los aportes del Tesoro Nacional. Ahí hay una pelea que se mantiene entre las provincias y la administración central, el presidente Javier Milei, y convocaron a su propia reunión. Los 6 gobernadores que integran Provincias Unidas convocaron a una reunión para el próximo viernes. En un ratito vamos a dar algún detalle más sobre este espacio, pero no a la mesa política, no a un espacio con el presidente Javier Milei. Primero nos reunimos nosotros a analizar qué es lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires y los pasos a seguir de cara a lo que viene, ¿no? Esto va a ser el próximo viernes. Atención con esa reunión, que puede ser una reunión muy importante. Bueno, uno intuye que el tiempo que viene después de octubre no es el mismo tiempo que la primera mitad de un mandato, porque ya se empiezan a construir acuerdos no en función de cómo puedo sacar mayor cantidad de legisladores y legisladoras nacionales en la dinámica política de mi territorio, sino que es una elección legislativa, ejecutiva la que viene, ya es otra cosa, ¿no? Ustedes y nosotros, no, en un acuerdo el mejor posible a ver cómo yo puedo mejorar mi representación en el Congreso. Y uno intuye que van a negociar cuánto van a ir a pedir a la paritaria, ¿no? O probablemente el vínculo ya no sea como hasta ahora, que no haya acuerdos ciegos como hasta ahora, pero lo que vayan acordando eventualmente va a tener, me imagino yo, otro tarifario. No quiero entrar en las alegorías del 3%, me refiero a otro tipo de acuerdo, ¿no? Un acuerdo más político. Claro, porque la debilidad que mostró el gobierno en las elecciones del domingo, bueno, corre para todos, ¿no? Corre para toda negociación. Por eso decía también que ahora hay que jugar, en octubre hay que jugar con lo que ya está armado, y pienso en Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri se debe estar haciendo muchas preguntas. Todo ese sector del PRO que fue con la cabeza... frotando las manos también, ¿no? O está bueno, sí. Sí, está revolviendo claro. El fondo del vaso, ¿no? Sí, a mediano plazo, sin duda, está diciendo, bueno, vieron, esto era infiltrable, como dijo en su momento. Hablando en serio, ¿no tenía razón en las dos cosas que dijo Macri? Sí, tenía... Que era fácilmente infiltrable y muchos problemas de conformación absolutamente. de cuadro administrativo. Sí, gestión. pero debe estar mirándolo a Ritondo y a Santilli y también pensando, bueno, ¿por qué no hicimos la nuestra? Y no nos plantamos de otra manera de cara a octubre, ¿no? Pero bueno, todo esto es con el diario El Lunes, así es muchísimo más fácil. Sí. Bueno, y además, y ya vamos con Fabián Waldman, pero quiero compartir con la audiencia y con ustedes, compañeros y compañeras, la primera foto difundida después de la Mesa Nacional, de la flamante Mesa Nacional, que como dijo Ricardo López Murphy, son exactamente las mismas caras, pero con una mesa. O sea, lo que cambia la mesa entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Ahí están las fotos, miren. Pero esperá, me parece que se equivocaron
Creo que ¿Quiénes? pusieron un meme y no la foto. Bueno. ¿Quiénes son? habría- ¿Esa es de la foto izquierda verdadera? a derecha, sí, la foto verdadera. De izquierda a derecha, Gaby Radiche, si nos están siguiendo por YouTube. Está Manuel Adorni, que parece más grande porque está delante, y es mucho más grande porque está, además, muy alto. Está Martín Menem, a quien el presidente saludó, o por lo menos se habló mucho del poco empático y amoroso saludo en Gonet el otro día. Fue Karina al Milei, que no saludó, al que no abrazó. claro, a que no abrazó. Karina. Exactamente, ahí está Karina Milei. El presidente ensayando, yo creo que practica la cara de diabólico, ¿no? La debe ensayar frente al espejo. Sí. Pero no tenga la Sí. menor duda. Y sí. Sí, mirá, gracias Vicente, mirá eso, boludo, o sea, no estás bien. Sí, es está Wolverine, bien, aporta sí. Nico Ah, acá. pero sumeale la cara a ella. Sumeale la cara a ella. Está bien, pero ella es la de ella, me parece, ¿Eh? qué sé yo, cada quien le toca lo que le toca. Tiene una cara de Es Pero la él- de ella sin el 3%, me parece, Sí, esa foto. no sé. Sí, ahí está faltando un 3%, ¿no? Sí. Ahora, lo de Milei, en serio, o sea, en algún momento fue gracioso, en algún momento llamó la atención. Hoy, en este contexto, son todas esas cosas que siempre decimos, se anotan las cuentas, las facturas, o lo que nos hacía reír, o lo que despertaba cierta emoción en algún momento. Ahora es todo lo contrario. Bueno, ahí estaba el presidente Javier Milei, y si volvemos un segundito a la foto completo, para que quede claro que son las mismas personas de siempre. Guillermo Francos. Vamos a preguntarle ahora a Fean Waldman, ¿cómo es el vínculo entre Guillermo Francos y Santiago Caputo? Porque Guillermo Francos era de alguna manera protegido por Santiago Caputo en algún momento y ahora parece responder más a Karina Milei, de hecho, con misiones encomendadas por fuera de esta mesa nacional. Patricia Bullrich y Santiago Caputo. Ahí está la mesa de los que siempre fueron. Quizá, no sé, repartieron responsabilidades de otra manera, veremos. Todos Hola, con Fabián. campera. A ver, no, Todos Martín con Menem no. mucha campera. Bueno, Martín Menem no, los otros están muy abrigados. Si vos estás Saco. adentro, ¿por qué hay que prenden el aire acondicionado? Qué raro. Bueno, el O se saco se estaban usa yendo. como... Tienen no, campera, Karina Milei tiene campera, el presidente No, campera sí, y pero uso. Adorni y Francos está con el saco, ¿no? ¿O son camperas? No. No, Son sí. sacos. Santiago Caputo sí. Sí, está bien la observación. Me llama No la había- no atención, había estás pensado. adentro en una foto, recién llegaron. Sí. O se Recién estaban sentaron. yendo y dijeron, para que falta la foto, vuelvan a sentarse y ahora sí pueden andar, no sé. Algo por el estilo. Y la otra pregunta que tengo es si esa campera de Milei es la misma de siempre, pero no es un análisis político a la altura de que vuelvan las ideas. Saludamos a Fabián Waldman de Casa Rosada. Hola Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados en la temperatura, el frío al que pone el aire acondicionado Javier Milei en su despacho. ¿En serio? ¿Sí? ¿Lo pone a 28? Mucho calor. ¿Sí? Claro, es calor. ¿Sí? Sí, qué raro eso. No, No, justifica frío, campera. frío, calor frío. Pero 28 Sí, grados tuve. es calor. Perdón, está bien, tenés razón. Disculpa, estoy mal. Sí, pero aumenta mucho, baja muchísimo la temperatura dentro del... 18 quizás será. del despacho. Ah, 18, será 18. 18. Sí. Ah. Efectivamente, Ok. efectivamente. Bueno, eso explica Efectivamente. un poco más. Eso Bueno, explica un parece poco que más me la tengo que foto. correr. Me tengo que correr de acá porque va a salir el presidente, así que tengo que salir del patio de las Palmeras. Culminó la tarea ¿Qué por hoy, hacemos? llego temprano a la reunión de gabinete. Nos echan a todo lo que estamos circulando para que no la podamos ver. ¿Eso es habitual? ¿Eso esto pasa lo que- todos los días? Esto pasa siempre, cuando llega y cuando se va, Milei. Y es No lo pueden aproximadamente ver. unos 20 minutos antes que llegue y unos 20 minutos antes de que se vaya. Sí, Pablo. No lo pueden ver al presidente. No, es más, bueno, yo ya creo que te lo había comentado, una de las últimas veces que pudimos verlo, en realidad no lo vimos porque puso una barrera de granaderos adelante, Me acuerdo. con lo cual era imposible tampoco visibilizarlo, Pablo. Pero bueno, ustedes estaban hablando de la reunión de esta mesa, no sé si notaron que son los 7 jinetes. Sí, claro. Está bien son la los mismos, observación. los mismos 7 jinetes. Los mismos no, en realidad está agregado ahí Milei, ¿no? Que ahora Claro. sí parece que se va a bajar al lodo de la política. Con cualquier persona que vos hablabas cercana a Javier Milei, o hablás, el tipo le importa tres belines
supuestamente enroscarse en todo lo que tiene que ver la rosca justamente política. Sin embargo, Sí. este cambio es lo que levantan los libertarios que hace 10 minutos, y en La Voz del Gordo Dan volvieron a postear contra Martín y contra Lule Menem, diciéndoles tendrían que denunciar e irse. O sea, la interna libertaria sigue prendida a fuego, Sí. y esto muestra a las claras el grado de combustibilidad que tiene el gobierno en un día en el cual hubo 2 reuniones, esta primera mesa y otra que concluyó hace unos instantes, en la cual participaron Karina Milei, Santiago Caputo, el confirmado Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, que se encaminó junto a Santiago Caputo a su despacho, al despacho del asesor. Santiago Caputo, por supuesto, participó, Diego Valenzuela, y el que no puede, el que se quejó por la jubilación de su madre, Maximiliano Bondarenko. Sí. Sí. Todos ellos estuvieron en una especie de mesa ampliada. No se fue todavía Pareja, entiendo que debe estar seguramente en el despacho de Lule Menem. Ayer estuvo hasta altas horas de la noche, reunido casi 5 horas, en el despacho del primo de Martín Menem, en un contexto en el cual, bueno, la ratificación y la confianza depositada por Karina Milei, luego de que Pareja le presentara la renuncia, y le dijo no, y por eso sale a hablar el domingo. Vos me preguntabas al aire por la relación entre Santiago Caputo y Guillermo Franco. Bueno, indudablemente en estos momentos Francos se ha convertido en la única... No tenía, antes había 2 gestores políticos, eran Santiago Caputo y el propio Francos. Hoy, de a poquito, algunas cosas pareciera que la habilitan a Caputo, como es, decían hoy, la negociación o al hablar con algunos gobernadores. En paralelo, se conocen las definiciones de aquellos que acompañaban. Hace unos minutos, Gustavo Valdés dijo que no se va a sentar de ninguna manera con el gobierno nacional, porque ya pasó por todas las etapas y hoy no hay nada de qué conversar. Palomas de iglesia, le dijo, ¿no? ¿Cómo? Palomas de iglesia porque No cagan a los fieles, dijo Sáenz. Hola. Sí, te escuchamos, Fabi, Te escuchamos. No, porque pensé que... No, bueno, tenía un eco acá. Bueno, lo que te decía entonces, con respecto a los gobernadores, que supuestamente hoy empezarían a hablar desde el despacho de Guillermo Francos, con propuestas que no están muy claras. Hace un ratito un funcionario importante que tiene relación con el Parlamento decía 2 cosas. Por un lado, que el lunes próximo estará el presupuesto en el Congreso de la Nación, a pesar de todos los idas y vueltas, llegaría el próximo lunes, que es la fecha, 15 de septiembre. Y por otro lado, una duda con respecto a la posibilidad efectiva de que se vete el tema del ATN, Pablo. Bueno. Pareciera que allí hay alguna cuestión. Con respecto a Universidad y Garraham, todavía no está muy claro. Las versiones más importantes dicen que iría contra ellos porque el rumbo económico se ratifica, como lo dijeron ayer y lo sostuvieron en el día de hoy con el tuit del propio Javier Milei. Luego quedaría el tema de la judicialización o no del Garraham. En principio irían por la justicia también, no habría allí ningún gesto de cordialidad hacia el sector de los profesionales del Garraham. Eso a ver, es así. Fabián, tengo frente a esa es una buena información. Ahora amplía Luis Pablo ese tema, es importante, es un indicador. Respecto de la mesa política, lo último que te pregunto, Fabi, respecto de la mesa política, ¿cuál es el sentido de la mesa política o cuál es el mensaje que quiere entregar el gobierno con la conformación de la mesa política? Es un mensaje hacia el interior de las fuerzas libertarias, nada más y nada menos, digamos, el involucramiento de Javier Milei, como diciendo, bueno, acá el que manda soy yo, y las definiciones las voy a tomar, corriendo a un lado, entre comillas, a Karina Milei. Creo que la lectura más importante va hacia adentro, y hacia esos sectores que, de alguna manera, le dieron la espalda. El domingo pasado, recordemos una cosa además, Milei
trató de torcer su discurso en la campaña electoral, cambiando la cuestión de que es una frivolidad, pero todo el tratamiento hacia la oposición, ese cambio esa bajada de pila, bajada de agresividad que tenía, fue disminuyendo. Y del sostenimiento de algunos, como te decía recién, de sectores que son repudiados por las fuerzas del cielo, indudablemente necesitan una mirada que le dé más privilegio y más protagonismo a Javier Milei. Bueno, creo que hacia ese lado es donde apunta el gobierno con esta nueva conformación. No creo que sea mucho más de eso, no creo que haya mucha diferencia tampoco en lo que vaya a ser el resultado. Fabián, cualquier información, por supuesto, cualquier novedad, micrófono abierto. Un gran abrazo, Fabi. Abrazo, hasta luego. Bueno, Fabián Waldman, en un ratito arrancamos el cafecito con Juan Carlos Junio y piloteamos todo esto, pero ahí la pregunta me parece, Luispa, Gaby, Néstor, es si este gesto de Milei alcanza como para recuperar algo de aire frente a la encerrona en la que se encuentra, porque acá hay un sector financiero que le está diciendo casi abiertamente, che, tenés 72 horas para tomar una decisión antes que te corramos al dólar. Se está activando y muy fuerte en el Congreso comisiones investigadoras. Caso Libra, hoy hay una novedad. Yo creo que va a haber novedades judiciales en torno a tema fentanilo y sigue trabajando Casanelo por el tema 3%. Y por otra parte, tenés a los gobernadores que están diciéndote que no, que ya está, que ya pasó la oportunidad de colaborar juntos. Me parece que este gesto de armar una mesa política, salvo que sea un orden interno, como dice Fabián, un mensaje interno para después tomar algún otro tipo de decisión, me sabe muy a poco, ¿no? Todo indica que sí, Pablo, que no hay cambios de fondo de ningún tipo, son los mismos nombres. La única carta que podría tener para negociar con los gobernadores es lo que decía Luispa de los aportes del Tesoro. Los gobernadores creo que ya insinuaron eso, que si no libera eso, ni para empezar a hablar. Y aún con eso en la mesa, todavía los gobernadores creo que apuestan al desgaste del gobierno y a apuntalar la alternativa que han pensado de Provincias Unidas para octubre. Yo pienso que están pensando, que están muy golpeados, digo, que fue un golpe de knockout muy fuerte, no de knockout definitivo, que por eso les impide tomar una decisión de alguna corrección de rumbo. Hasta ahora no hay nada, yo creo que está muy perdido el presidente y está ganando tiempo hasta que resuelva alguna otra cuestión, ya sea negociar con los gobernadores, replantear la campaña de aquí a octubre, revisar el territorio del armado bonaerense a ver qué pasó con eso, pero hasta ahora no hay ningún cambio. Pero lo que digo es que tenés que tomar un cambio de rumbo, por supuesto, de la campaña. Sí, pero hasta ahora no ha ocurrido, eso quiero decir. Para mí porque están en un estado todavía groggy, ¿no? Es cierto lo que dice Fabián, reflotaron la fuerza del cielo, ¿no? Parisini reapareció de una manera que a mí me llama mucho la atención, otra vez el posteo contra Luis Juez y todo lo que eso generó. Francamente no tengo información sobre eso, pero tengo muchas dudas sobre ese posteo, venía bastante callado, y aparecen pidiéndole a Milei efectivamente eso, que él sea el jefe, que el jefe es él. Con todo lo que ese juego de palabras implica, ¿no? Sí, que ordene y mande, ¿no? Un poco fue eso el tuit del Gordo Dan. Sí, que es él, y que no sea Karina. Claro. ¿No? Que por supuesto a Karina no la puede correr, no se puede pelear con Karina, pero que de alguna manera esta mesa política licúe su protagonismo, o licúe la centralidad que venía teniendo Karina Milei. Ahora, eso mismo no es suficiente para el problema en el que está metido el gobierno. No y solo, de hecho está... Sí, perdón. Sí, dale. No, digo, no solo no es suficiente, sino que es inviable. Es decir, encuentra ese sector liderado por Dan, por Santiago Caputo, una oportunidad porque el armado de Karina no funcionó, pero es un grupo, realmente si uno cree que de ese grupo va a salir algo bueno, no para el país, por supuesto que no, pero ni siquiera para el propio Milei, es una patrulla enloquecida. Me parece que de ahí no puede tener nada bueno el gobierno para remontar de aquí a octubre. Pero incluso, porque si no perdemos de vista o perderíamos de vista quiénes integran el gobierno, ¿no? Si hacemos un ejercicio, bueno, ¿qué es lo que podría hacer el gobierno? Pero no desde no lo que haríamos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros creemos que podría hacer el gobierno para cambiar la situación, sabiendo que los integrantes del gobierno son esos que vimos recién en la foto?
esos 7 de la foto, no sé cuántos son, creo que son 7, son quienes integran el gobierno. ¿Qué podrían hacer distinto? ¿Qué querrían hacer distinto? Pero ahí te agrego algo, perdóname, en esa mesa falta toda la pata económica. Si no viene un cambio por ese lado, no sé qué. ¿Pero qué querría hacer distinto el Toto Caputo, por ejemplo, a lo que viene haciendo? No, pero digo, incluirlo en una mesa de negociaciones donde forme parte él, o Schwarzenegger o alguien, porque si no están más perdidos de lo que uno cree. El Toto Caputo deja trascender, Luis Caputo deja trascender que buena parte de las decisiones, sobre todo, ¿se acuerdan el tema de soltar las LEFI, desarmar las LEFI? Que no es otra cosa que confiar en que si había algunos pesos sueltos, el esquema o los agentes económicos no iban a ir al dólar, ¿no? Y atribuye esa decisión equivocadísima al propio Milei, y lo viene diciendo hace un montón de tiempo. Ayer hablando con gente que lee un poco mejor esas cuestiones, decían, che, acá no alcanza con renovar internamente y eventualmente prometer algún cambio que nunca va a ser esencial, porque lo que vos dijiste recién, Luis, es fundamental. Si el no a Milei en la provincia de Buenos Aires fue el no a su esencia, claro, al ajuste, a la violencia, a la perversión, etcétera, etcétera, Milei no va a ser otro, no tiene forma de ser otro. Entonces, claro, porque una respuesta posible, ¿cuál sería la respuesta? Y bueno, va a tener que reflexionar sobre el rol del Estado, entonces va a haber un Estado más presente, y eso no es Milei. Va a tener que modificar el recorte salarial que viene haciendo a todos los sectores, no únicamente a los jubilados, a todos los trabajadores estatales, a los docentes. Eso no va a pasar. Claro. O un cambio de plan económico significaría reconocer que él fracasó, él, el economista que merece el premio Nobel, que ese es el único que habla en todo el día, hasta con los perros. Reconocer ese fracaso, y como ayer me decía alguien, traer a alguien al Ministerio de Economía cuyo nombre por sí solo recomponga las expectativas y entonces deja de haber una presión hacia el dólar, me parece que eso no va a pasar. Me parece que eso no va a pasar. Ahí voy con Juan Carlos Junio, arrancamos el cafecito. Déjenme preguntarles de qué vamos a hablar respecto a otros temas. Ya vuelvo a esto. Retomamos donde dejamos con Juan Carlos Junio. Néstor, de internacionales, ¿de qué hablamos en un rato? A ver, yo pienso que hay algunos países que están un poco más complicados que nosotros. Hay algún problema por digo, ahí. Con todo lo que pasó en Argentina, no hemos hablado estos días de que cayó el gobierno de Francia, cayó el gobierno de Japón. Hoy cayó el gobierno de Nepal, está bien, es otra categoría, pero digo, hay unos bolonquis, y a todo esto Israel que incendia todo Medio Oriente, así que tenés para elegir, Pablo, orientame. Yo diría de hablar de Nepal, porque está en la agenda del día, y un poco de Medio Oriente. Bueno, dale, pero cuando decís cayó el gobierno de Francia... Y cayó el primer ministro, cayó el primer porque ministro... son parlamentarios. Está bien, no es claro, pero digo, en otra época... un cambio abrupto de gobierno, no del presidente, del primer ministro, son gobiernos parlamentarios, en países como Japón o Francia, serían noticia, y no lo son porque son países que lo venimos diciendo hace rato ya, ¿no? Que perdieron relevancia, Occidente en general pierde relevancia, pero genera una crisis política fuerte en dos países que siguen siendo más o menos importantes, y en Nepal, bueno, es un país infinitamente menos relevante, pero con mucha tela para cortar todo lo que ha sucedido en las últimas horas. De arte, cultura y espectáculos, ¿qué, Gaby, en un ratito? En un ratito nada más, a eso de las 7 de la tarde, se van a entregar las distinciones de los premios Conex a 100 artistas populares, a 100 referentes de la música popular argentina en distintos géneros. Es una ceremonia que se hace tomando más de una década y que se va a proyectar, se va a pasar en el YouTube de la Fundación Conex, así que en un ratito ampliamos un poco más sobre eso. Y Luispa, contamos, ¿no? Sí. Corre el reloj respecto de la posibilidad de vetos del presidente, ¿a qué? Así es, lo vamos a pasar en limpio. Estamos hablando de la ley de emergencia de salud, la ley Garrahan. Estamos hablando de la ley de financiamiento universitario y también de los aportes del Tesoro Nacional, o en todo caso del reparto equitativo en función de los coeficientes de coparticipación a cada una de las provincias. Vamos a pasar en limpio todo eso porque el reloj ya está en cuenta regresiva. Arrancamos cafecito con Juan Carlos Junio, con cortina correspondiente. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, buena tarde. Es una tarde muy amable, más de 23 grados, Juan Carlos, en esta Buenos Aires, algo nublado. Sí, ya veníamos de un domingo también muy lindo el día, ¿eh? Fue lindo el día domingo, ¿eh? Sos bravo, ¿eh? Sos bravo, ¿eh? Y yo soy un optimista histórico, ustedes me lo tendrían que reconocer, ¿no?
Ustedes Sí, me es tendrían cierto. que reconocer que nadé contra la corriente 1 año y medio, y hace un mes empecé a decir, yo no soy ni un gurú ni un carajo, ni soy encuestador ni nada, que triunfamos en la provincia de Buenos Aires. Algo de mi optimismo histórico de tener que ver, y después de alguna mirada sobre la realidad que tendrá que ver también, qué sé yo, entre tanta bruma, que siempre están pero tan complejo, ¿no? Pero bueno, celebremos que tuvimos un día de júbilo. Pero ¿sabes por qué tiene mucho valor, Juan Carlos? Porque de alguna manera seguiste confiando en algunas lecturas políticas que pensábamos que ya no corrían más, porque las cosas iban muy en algunos aspectos, no en otros. En la desazón después del gobierno de Frente de Todos, no, me parece, pero en otros aspectos costaba encontrarle sentido a cómo se demoraba el rechazo social a una manera de ser del gobierno, a sus políticas de ajuste, a discursos muy violentos, muy confrontativos con sectores vulnerados. La verdad es que estábamos en duda respecto al sentido común de las lecturas políticas, ¿no? Claro, porque vos decís una cosa que efectivamente venía ocurriendo, que el rechazo social se manifestaba, yo diría, poco o débilmente, aunque hubo momentos muy interesantes, ya sabemos, como el de la universitaria, luchas gremiales distintos, pero ahora, lo que había que pensar es que estas políticas contra el pueblo, contra el discapacitado, contra los jubilados, contra el Garrahan, contra esto, contra el otro, los salarios, el dólar, todo eso, que había un discurso que era una cabalgata triunfante, avasalladora, y que no había con qué darle, inevitablemente podía tener otra mirada, que sí los iba a erosionar, que sí tenía que haber una parte de la ciudadanía que, así como fue vulnerada en el voto en el 2023, también podía ser vulnerada en el voto ahora. Yo reconozco que el último mes se precipitaron algunos factores que entonces quizás fueron potenciando un elemento con el otro, ¿no? Pero, en fin, creo que se iba dando esa cosa un tanto soterrada que se tendría que expresar, el desgaste se tendría que expresar. Y además, por el otro lado, el hecho de tener una boleta única, más allá de todas las ingratitudes y las frustraciones de las internas de la oposición, creo que la boleta única también contribuyó, ¿no? Que eso ya ocurrió cuando se produjo el acuerdo. Así que bueno, en fin, creo que lo que no hay que dejarse es presionar mucho, lo cual no es sencillo, por la presión cultural del establishment. Mirá, por mediados de agosto... ¿Cuál sería la presión cultural del establishment? Y la presión cultural del establishment se manifiesta en todos lados. Yo te iba a decir, a mediados de agosto, el Clarín decía que la mayoría de los encuestadores le daban entre 5 y 9 puntos que triunfaba en la provincia de Buenos Aires Milei. Les estabilizaba la inflación en un factor más determinante que todas las debilidades que tenía el gobierno. Se potenciaban todo el quilombo entre Cristina y Axel, todos los días se potenciaba todo eso, más allá de que existía realmente. Entonces se va creando un clima que no se corresponde con la realidad, con una realidad que es más compleja, está un poco más velada, más oculta. Bueno, y yo comprendo que todo eso va conformando un cuadro difícil, ¿no? Pero convengamos que en casi todas las elecciones ocurre esto, Pablo. Sí, lo bueno en ese sentido, Juan Carlos, a ver si coincidimos, es que por más que se intenta instalar una línea de análisis o se intenta instalar una imagen, un estado de ánimo, después la elección evidentemente va por otro carril, es decir, no necesariamente hay una linealidad entre lo que vos llamás la batalla cultural o el sesgo cultural de los grandes medios o de los grandes lineamientos de los sectores más hegemónicos, no se traslada al comportamiento social. Bueno, pero precisamente eso forma parte, mira, en parte forma parte de lo que yo llamaba la presión.
¿Por qué digo en parte? Porque en parte, por tercera vez, viste, está de moda el número 3, sí, en parte malo, existe una presión social producto de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Bueno, y en parte, efectivamente, se hace insondable la conducta del electorado por todas las razones técnicas que conocemos. La gente no dice la verdad, es muy difícil llegar a la gente con el celular, la gente dice que es indecisa y tiene... O sea que una parte ya no hay cómo saber, y otra parte se instala una presión cultural de los medios que, bueno, es muy difícil sustraerse. Los mejores encuestadores decían que que Fuerza Patria ganaba por 3 y que como había algunos distritos donde los intendentes ejercían una gran acción, podría llegar al 5. Salvo Mancilla, el encuestador de Rosario, que decía, de Nueva Comunicación, que decía que Fuerza Patria ganaba por 9. Después no lo decía nadie, por lo tanto es difícil, es un tanto insondable. Creo que eso ya hay que incorporarlo, ¿no? Porque todas las elecciones, todos los encuestadores, casas más, casas menos, no alcanzan a ver bien todo lo que la conducta del electorado. Pero insisto, otra parte es que es muy difícil sustraerse a la instalación de un clima de datos, de elementos que provienen. Yo escuché a algunos de los comunicadores famosos de televisión hace una semana que seguían diciendo que ganaba Milei. Y bueno, probablemente siguiendo esas agendas o queriendo construir un clima. Acá hay que tratar de despejar los que tienen una intención específica, malversando datos, y después la dificultad concreta que hay para leer la escena, que para mí es un dato muy interesante del momento. Sobre todo, ¿sabes qué pienso, Juan Carlos? Te quiero hacer otra pregunta, te quiero llevar por otro lado, pero te metiste en esto y la verdad que me parece interesante. Capaz que nos interesa a nosotros que gustamos de la comunicación política. Pero yo me imagino que la dirigencia política tiene que tomar nota de esto, porque si la dirigencia política viene de un tiempo a esta parte, casi que haciendo pie juntilla a lo que le dicen las encuestas, y conforman programas y no se animan a hablar de ciertos temas, y le ponen techo a sus ansias de transformación, subestiman a la sociedad, etcétera, etcétera, resulta que después terminás construyendo la realidad que encuestas que no saben llegar al fondo de lo que le pasa a la gente dicen. Es un problema muy serio ese. Sí, ese es un problema muy serio, pero yo en realidad las ausencias de programa, de ideas profundas, de ideas verdaderamente transformadores, un poco más audaces, creo que no es un problema solamente de las encuestas que los condicionan, sino un problema de carácter ideológico. Creo que hay un exceso de pragmatismo y de moderación y falta tener posiciones políticas, ideológicas, que salgan al encuentro efectivamente de la necesidad de generar transformaciones, para lo cual tenés que tener un programa, ideas, yo lo vengo diciendo siempre, no los quiero cansar, de transferencia de recursos de un lado para el otro, y eso tenés que asumir que si pones eso en el programa, ¿no?, de que vas a asignar tanto para jubilaciones, tanto para la salud, tanto para educación, tanto para la ciencia y tecnología, lo tenés que sacar de algún lado. Bueno, eso inevitablemente, si escribís eso, quiere decir que vas a asumir que va a haber un conflicto, pero bueno, si vos tenés la legitimidad del voto popular y del gobierno, y tenés la movilización social, bueno, tendrás que atravesar esa situación. Eso es lo que creo que falta, pero ahora lo que importa es pensar en octubre. Bueno, déjame te llevo a otro lado. Quiero preguntarte qué estás viendo del gobierno, de en qué momento o de qué manera sentís que el gobierno está recibiendo la derrota en la provincia de Buenos Aires con los movimientos que hizo, pero antes quiero preguntarte si pensás parecido a lo que opinó el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. Escúchalo, Juan Carlos. Bueno. Yo personalmente creo que este gobierno está acabado. Creo que este gobierno, digamos, no tiene forma de salir adelante por el mismo sistema que ellos implementaron, que es muy grave, que investigaron en su momento,
digamos, de todo este juego financiero que ha generado un esquema de corrupción financiera muy fuerte, donde se beneficiaron muy poco en detrimento del pueblo argentino. Por lo tanto, creo que este gobierno está en su etapa final, me parece a mí, y yo no soy golpista ni mucho menos, pero sí tenemos que evitar que se siga destruyendo la República Argentina y tratar de reconstruirla de donde está, para poner al servicio de la gente, ¿no? Primero esta convocatoria, digamos, es un pedido de auxilio que están haciendo para tratar de fortalecerse y llegar de la mejor manera posible para el 26 de octubre, cosa que me parece que no llega, me parece a mí que no llega. Sí. ¿Cuánto tenemos de reserva? Todo este juego financiero que hicieron ellos me parece que es un gran nido de corrupción, porque lo otro, digamos, sí es gravísimo, lo de Español es gravísimo, pero es mucho más grave si nosotros empezamos a escarbar todo el tema de este sistema financiero que pusieron en marcha, donde obviamente se beneficiaron unos pocos, pero con miles de millones de dólares, ¿no? Bueno, ahí está Quintela. La frase que se difundió, por supuesto, que más se difundió fue: este gobierno está acabado. Después argumentó, ¿no? Dijo por qué. ¿Qué pensás, Juan Carlos? Bueno, pienso que los argumentos que da sobre la crisis del gobierno, los errores y su modelo económico, los podría compartir. Están un poco desordenados, pero yo los compartiría. Lo que no comparto es que el gobierno está acabado. Eso, el gobierno ha quedado herido desde todo punto de vista, y ya venía con una crisis de gobernabilidad, ya venía con internas muy fuertes que lo debilitaban y se lo veía muy desconcertado, aturdido. Por lo tanto, el golpe lo debe haber acentuado y profundizado todo ese cuadro, pero de ahí a que está acabado, creo que no. En primer lugar, porque el establishment, ustedes saben que yo siempre insisto en ver qué pasa con el poder real, con el establishment, hasta aquí lo viene apoyando. Todas las especulaciones acerca de que cuando no le sirva más, cuando esté, como decía este hombre, acabado, que cuando se desgaste va a pensar en otra variante, eso es obvio, eso es básico. No hay nadie más infiel que el poder real, ¿no es cierto?, que el establishment. O sea que van a tratar de buscar variantes, y es más, ya lo deben estar tratando de hacer. Pero mientras tanto, hasta hace una semana era manifiesto el apoyo del establishment, ¿no es cierto? Y ahora que se viene una elección muy crucial, yo creo que el establishment y los principales medios de comunicación, si bien se van a tomar algunas reservas, van a hacer, como dicen los abogados, alguna reserva de derecho, lo van a apoyar. Creo yo que lo van a apoyar, porque van a tratar de que no avance la oposición, el peronismo, el surdaje, la izquierda, todo ese aglomerado popular. Ellos le tienen una enorme tirria y desconfianza. Por lo tanto, todavía creo que ahora, si en octubre recibirían otro golpe, bueno, ya es un segundo golpe fuerte, y veremos cómo reacciona. Tampoco el gobierno tiene el 5% del voto y la aceptación. Tiene un porcentaje, habrá que ver, en todo el país de cuánto va a ser. No es que ya está liquidado, que tiene el 10%. No hay tal cosa. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir el proceso. Bueno, también hay que ver si veta todo, como lo escuché decir a Luis, para que adelantaba, si veta el presupuesto universitario, por ejemplo. Ustedes recuerdan que hace una semana, yo no sé si lo dije, pero lo escribí, lo que dice la comunidad universitaria. Si hay veto, hay marcha. Por lo tanto, si se generan grandes movilizaciones sociales también, creo que el panorama va a tender para el gobierno a tener una gran complicación. Pero insisto, yo ahora me permito ponerme en político, y lo que creo más significativo para nosotros es ir por más unidad, afirmar la unidad que se estimuló con este triunfo, e ir por un triunfo en octubre. O sea, más unidad y mucho más militancia, y pensar en que los podemos derrotar en octubre, y entonces se consolidaría el verdadero punto de inflexión.
Luispa. Sí, Juan Carlos, eso mismo te quería preguntar en relación a esto último que acabas de decir, porque en octubre las elecciones son nacionales, pero se dan en cada una de las provincias. Digo, las comunidades de cada una de las provincias son las que van a votar y no en todas las provincias se han dado resultados desde ya tan contundentes como el del domingo en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que hay una pregunta hacia Fuerza Patria, una pregunta importante hacia Fuerza Patria, de qué más se puede hacer, insisto, a nivel nacional, que esto quiere decir en cada una de las provincias, más allá de la provincia de Buenos Aires, para seguir inclinando la balanza a su favor o en contra del gobierno, que para el caso es lo mismo. Sí, primero lo obvio, el 40% del padrón ya es muy difícil que de aquí a octubre cambie el voto, ¿no? Que es la provincia de Buenos Aires. Es una impresión. Por supuesto puede haber más votantes, por ejemplo, claro. Y si hay más votantes habrá que ver a quién vota. Pero ese ya es un dato muy fuerte. Segundo, creo que hay un impacto de la provincia de Buenos Aires en los otros 23 distritos. Ya la inmunidad, la invencibilidad, ese discurso avasallador, creo que quedó herido, ¿no? Creo que en sectores juveniles, que había como un contagio en el 2023 de que todos votamos a Milei, también eso se rompió. Ahora, después, bueno, hay que ver distrito por distrito, qué sé yo, pero me da la impresión que tiene una complicación grande en todas partes el gobierno, ¿no? Por lo tanto, creo que el panorama, yo no sé si para nosotros, pero para el gobierno, creo que es de deterioro en el orden nacional. Pero a ver, te lo pregunto de otra manera, Juan Carlos. Sí, ¿Qué cosa al gobierno, en la situación en la que está, dinamitado los puentes políticos, acorralado judicialmente, o por lo menos por la denuncia de corrupción, y lo que decía Quintela, básicamente Quintela todo eso ni siquiera lo mete en la ecuación? Quintela dice directamente, no tiene dólares, entraron en una ronda de timba que lo dejaron seco, como tantas otras veces fracasaron estos mismos modelos. ¿Qué cosa tiene para hacer en términos políticos el gobierno? Que además, como decía Luis hace un rato, que no vaya en contra de la propia esencia del presidente, porque encima tenés un tipo no dogmático, los tres pueblos que le siguen, digamos. Sí, primero la situación económica, coincido que la tienen muy difícil y con muy poco juego, ¿no es cierto?, para sostener su propio ideario, pero es lo que él dijo que va a tratar de sostener, y eso es un mensaje hacia adentro y hacia el establishment y hacia los prestamistas de Wall Street. Por lo tanto, creo que lo van a tratar de hacer. Segundo, desde el punto de vista discursivo, yo creo que lo que ellos van a tratar de hacer es sostenerse en el discurso antikirchnerista, es sostenerse más o menos en lo que vienen diciendo y tratar de atemorizar con todo eso, y en eso van a ser acompañados por el establishment. Yo creo que no tiene en términos sociales, en términos culturales, ¿qué puede decir? No puede decir voy a salariazo, ¿te acuerdas? Menem tenía la audacia de decir salariazo, ¿no es cierto? No lo puede decir, no lo quiere decir, no me lo imagino con toda franqueza. ¿Qué va a decir? ¿Le voy a aumentar a los jubilados? ¿Qué va a decir? No sé, ya a las clases medias ya las quiere comprar con el turismo abierto. Entonces, francamente, no imagino bien más que acentuar su discurso de temor, de miedo, al kirchnerismo, al cuco, a los cucas y todo eso. Veremos cómo le funciona. Francamente creo que eso justamente es lo que quería significar, muchachos. Eso tiene un margen menor que en 2023. No es que no tiene un margen, sí, pero menor. Tienen un deterioro ese discurso. Por lo tanto, creo que ellos van a sacar menos votos. Esa es mi impresión. Si nosotros, si Fuerza Patria, distrito por distrito, va a sacar más votos, o no van a ir a votar, o van a votar otras opciones, eso todavía no me animo. Yo creo que, teniendo en cuenta la provincia de Buenos Aires, sí creo que Fuerza Patria crece, francamente creo, pero también puede haber otras opciones y puede haber no voto, pero los veo a ellos, francamente, perdiendo votos. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao. Bueno, cerramos primera hora del programa charlando mucho y profundo entre nosotros, el cafecito con Juan Carlos, un poco la escena, ¿no? Una escena que me parece sabemos que tiene movimientos por venir, que hay
hay cosas que se van gestando, que están por pasar cosas, digamos, porque el gobierno no, con lo que ha anunciado y con lo que ha hecho, no le alcanza para salir de la presión económica a la que está sometido después de haberse mostrado tan débil en el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires. Hacemos primera pausa, insisto, de una primera hora muy intensa, muy cargada, y tenemos muchos otros temas de agenda para conversar con ustedes. Dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM 530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Vuelve Deviniendo Tato.
Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Estamos disfrutando de Trueno. ¿Y por qué, Radiche? Estamos escuchando Trueno en principio porque sí, porque vale la pena escucharlo. Segundo, porque tiene una novedad que es muy particular, porque según él lo presenta, lo que va a ocurrir el próximo 26 de septiembre en el Teatro Coliseo, y por primera vez en la Argentina, es algo que lo tiene muy entusiasmado. Él dice... Trueno, y ahora les cuento de qué está hablando, dice que es uno de los proyectos más grosos que le tocó afrontar en su vida y va a ser una locura. Es muy diferente a lo que vemos en un estadio, en un festival, lo que hago con mi banda en vivo. Trueno se va a presentar el 26 de septiembre en el Teatro Coliseo con una orquesta sinfónica. Viene de hacer un recorrido, no sé si todavía no está en Europa, viene haciendo un recorrido muy fuerte con sus canciones. Este es uno de los distintos. A mí me gusta señalarlo porque es cierto que es una época que con tanta maquinita hay mucho invento, hay mucha cosa que no se sostiene después en un escenario, hay artistas que no se sostienen a lo largo de los años, y en el caso de Trueno sostiene ese premio de oro que se le dio, sostiene a la par de su gente. Es muy llamativo verlo por la boca a Trueno cuando va y está con su gente, ¿no? Es tiene muy arraigada la pertenencia de esa Comuna 4, más allá de tenerla tatuada en el cuerpo. Va a estar haciendo esta presentación que, dicho sea de paso, es un show que agotó las entradas en 1 hora, pero entonces se va a poder seguir en vivo desde cualquier parte del mundo a través del canal oficial de Trueno.
repito, es el 26 de septiembre, puertas abiertas para todo el mundo entonces, lo que pasará en el Coliseo, con esto que es la verdad, un emprendimiento muy, pero muy distinto en lo que tiene que ver con poner en valor la música de este tiempo, en mucho del hip hop, de lo que vienen a contar a través de ese rap, esa manera de cantar y decir, y pintar el mundo desde su lugar, de músicos, pero rescatando la orquesta sinfónica, la orquesta madre, la más grande, con todos los instrumentos, con poner en valor lo que es el estudio, porque para llegar a trabajar en una orquesta sinfónica se ha recorrido un montón de tiempo, ¿no? Eso es lo que me gusta de cómo lo presenta Trueno, y completo la información, no solo con lo que va a ocurrir el 26 de septiembre con este encuentro para todo el mundo con Trueno y la Sinfónica, en ese encuentro de Red Bull, sino que además está también entre uno de los artistas que recibirán a partir de las 7 de la tarde de hoy en la Ciudad Cultural Conex el reconocimiento a los 100 artistas populares que han dejado huella. Así los presenta también la Fundación Conex. Hoy es el día en que se entregan los 100 diplomas al mérito de la música popular argentina. El corte va de 2015 a 2024. Obviamente después vienen los Conex de platino, el Conex de brillante, cada una de las distinciones, pero el reconocimiento a los artistas hay muchos. A mí me gusta que tengamos también un momento para recordar que en el jurado estuvo Sandra Mianovich ahí a la cabeza junto con Lerner, y que eligieron a muchísimos artistas. Por ejemplo, en los solistas de tango aparece el Tata Cedrón, José Colangelo, Julieta Lazo, Lidia Borda, Hugo Rivas. En solistas en conjunto de folclore, Arbolito, 2+1, Duratierra, Los Manceros Santiagueños y Don Olimpo. Hay un momento también para recordar a los artistas que ya no están más acá, entonces va a haber un reconocimiento para los inolvidables, así lo llaman: Palo Pandolfo, Ramón Ayala, Rosario Blefari, Fontova, Manolo Juárez, Chico Novarro, Rodolfo García, Atilio Stampone, Sergio Denis y Jaime Torres. Son nombres que representan a la música argentina en su totalidad, desde la música del litoral, la música del chamamé de don Ramón Ayala, a la música de ese rock alternativo tan hermoso que traía Rosario Blefari con Suárez o Palo Pandolfo. El punto de encuentro es música popular y el corte son esos 10 años. Exacto. Del 15 al 24. Del 15 al 24, y será un momento para, no sé, reconocer desde a Lucy Patané como productora, digo, también está allí reconocido su nombre. Mira qué lindo, subime un poquito de Lucy. Escucha, Pablito. Productor artístico figuran Visa Rap, Juan Blas Caballero, Nico Cotton, El Tuiti González y Lucy Patané. Amo. Después aparecen también nombres como Divididos, Babasónicos, en distintos rubros, ¿no? Luc Ra, ICA, Woz, la Delio Valdés. Hoy será una jornada muy interesante. Se pasa por el canal de YouTube de la Fundación Conex. Si tienen ganas, lo pueden mirar, es abierto y es un reconocimiento y un abrazo para nuestros artistas. 100 diplomas que van de los años 2015 al 2024 para los artistas que dejaron huella en la música y en la cultura popular argentina. Pregunta, Gaby, ¿va a haber posibilidad de palabra? Sí, entiendo, no sé si en vez pasada, no, pasaban rápidamente y recibían y salían. Entiendo que hay una réplica en cuanto a la posibilidad porque hay convocatoria de prensa, o sea que va a haber mucho micrófono para que después puedan decir. Si no la hay en el escenario, cosa que dudo cuando se están hablando de tantos nombres, suben tipo chicotazo, ¿no? Suben, agarran el diploma y salen, aplauso, foto, pero están los medios de prensa para esperarlos, para escucharlos, para, bueno, saber que tienen un público que los quiere oír. Hoy, a las 7 de la tarde, en el canal de YouTube de la Fundación Conex, los premios Conex, que son muy, pero muy queridos, rescatan muchos años, ¿no? de trabajo. Entonces, con ese corte se va a estar premiando a estos y tantos artistas más: Pedro Aznar, el Rally Barrio Nuevo, está Paquito Amoroso, Catriel, para todos los gustos.
Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. En el mundo, en medio de tanta agenda convulsionada local, pero hay mucho por lo que contaste. Bueno, escuchábamos a Papo en un tema que es Katmandú, porque hoy inundaron, diría, las imágenes de todo el mundo, un episodio muy violento que se dio políticamente en Nepal. Katmandú es la capital de Nepal. Y sabemos muy poco de ese país, sabemos del monte Everest, ¿sí? Que en general el montañismo, el senderismo, cuando los alpinistas van al Everest, van por ahí, se puede entrar por el otro lado, por el Tíbet, claro, y por China, pero en general es más fácil, dicen los que saben, subir por ahí. Sabemos del Everest, sabemos los templos budistas antiguos, ruinas, dicen que hay templos con monos. Claro, sí, famosos, ¿no? Yo estuve en Katmandú, bueno. es muy impactante. ¿Estuviste? Mirá vos. Sí, es muy impactante, y además está el famoso templo donde filmó Bernardo Bertolucci El pequeño Buda. Claro. La película. Y bueno, y Katmandú es la capital, un lugar también simbólico para el hipismo, para la espiritualidad y todo, pero se fue todo, voló todo por los aires. Se fue al diablo. En las Tremendo. últimas horas. A nivel político, Nepal es un régimen parlamentario, donde en el último tramo, digamos, de la vida política institucional estaba y está gobernando todavía el Partido Comunista, y lo que sucedió en los últimos días fue una tensión creciente en un contexto social, económico muy difícil. Nepal es un país pobre en general, pero lo que sucedió y lo que podría haber sido la chispa que encendió esta crisis política tan tremenda fue que hubo por parte del gobierno un intento de mayor control a las plataformas digitales, a Facebook, a toda la plataforma de Google, Gmail y demás, y eso habría generado un enojo muy grande, increyendo entre sobre todo sectores juveniles, donde eso cada vez está pesando mucho más en varios países, y el gobierno lo que decía es que lo que necesitaba para poder regular todo el flujo de información y de redes que estaban circulando por esas plataformas, necesitaba una figura jurídica y un representante de esas empresas en el país. Eso pasó también, si ustedes recordarán, con Elon Musk, cuando todavía estaba en el gobierno de Donald Trump, el dueño de la plataforma X, con Brasil, cuando el juez de Moraes le exigió a Elon Musk que nombrara un representante de X en Brasil para poder negociar con él algunas cuestiones que tenían que ver con un tráfico de información basura, de noticias falsas, en general en favor de Bolsonaro. Bueno, finalmente en ese caso X puso un representante. Pasó en la India también, es decir, está pasando en varios lados que hay una dependencia y un uso tan masivo de las redes, pero que no se sabe cuándo hay que regularlas, que controlarlas, que no pasen tal o cual información, porque son mentirosas, porque son desestabilizadoras y demás, y no se tiene a quién recurrir. Bueno, se empiezan a dar estas situaciones. En el caso de Nepal, insisto, con un contexto donde lo social y lo económico también funcionaba, porque había una población muy empobrecida que acusaba al gobierno de hechos de corrupción y demás. Lo cierto es que hubo un estallido social tremendo, con caída del gobierno del Partido Comunista. El partido sigue gobernando, pero el primer ministro Oli se tuvo que ir en helicóptero de la Casa de Gobierno. El Parlamento fue incendiado. Hasta ahora se sabe aproximadamente de una veintena de muertos. Hubo linchamientos, dicen, hubo ministros y familiares de ministros que fueron perseguidos, apedreados. O sea, la degradación institucional es muy profunda, digamos, ya. Muy grande. Lo que hizo el partido de gobierno es llamar a un gobierno de coalición. Pensemos que también hay una diferencia horaria importante, ahora recién está amaneciendo al día siguiente, al día después. Así que bueno, una situación muy grave en un país, digamos, chiquito, poco relevante, pero, y aquí está la cuestión, un país que está justo entre China y la India. Y ahí viene el punto, ¿no?, que siempre señalo. Por alguna razón, y no creo que sea casualidad, en general los estallidos y las crisis tan profundas de envergadura como esta, que fue atroz por las imágenes que vimos, están sucediendo en general en los alrededores de países que están vinculados a los BRICS. China y la India son países muy importantes de los BRICS, lo mismo pasa con el caso de Rusia y Ucrania.
Entonces ahí empieza a haber alguna visión, yo no diría conspirativa, pero sí del trabajo de muchos de agencias de inteligencia, sea de Estados Unidos, sea de Gran Bretaña, de los países donde además están las bases de las plataformas estas que se tratan de regular. ¿Pero qué otros conflictos, por ejemplo, Néstor? Bueno, Chechenia, Ucrania, el Tíbet, Hong Kong, Xinjiang, que es la región occidental de China. Es decir, y Medio Oriente, que después vamos a hablar de eso, ¿no? Son en general un arco, un anillo que rodea todo ese espacio euroasiático, donde están surgiendo poderes muy fuertes, Rusia, de nuevo, India, China, y donde cada 2 por 3 tienen que empezar a atender y apagar incendios que eventualmente les distraen recursos, les distraen estrategias políticas para su propio desarrollo, ¿no? Y el caso de India es particularmente sintomático. India es un país que está en los BRICS, pero que sin embargo tiene una buena relación con Occidente, con Estados Unidos, con Europa y demás, pero que en las últimas semanas se enfrentó muy fuertemente a Estados Unidos porque el gobierno de Donald Trump, a pesar de la alianza que tiene con India y a pesar de que necesita a India para que sea un factor de equilibrio entre, por ejemplo, Rusia y China, le subió extraordinariamente los aranceles y prácticamente empujó a India a adherir más a una alianza como la que tiene con Rusia, histórica, y con China, porque con Estados Unidos ve que no puede avanzar hacia ningún lado en la medida que Trump unilateralmente le perjudica el intercambio comercial. Entonces, bueno, Nepal es un país chiquitito, que está entre ambos países, entre India y China, y entonces uno empieza a pensar si no hay también un juego político por detrás, más allá, insisto, que las condiciones económicos sociales eran difíciles y que el tema, o quizá el timing del gobierno en atacar o en querer regular las redes sociales le jugó en contra. Hoy está resuelto ese tema. El gobierno enseguida sacó la prohibición o la censura limitada que había hecho, pero no alcanzó para frenar una oleada de revuelta popular que ha sido muy, muy violenta hasta ahora, y veremos cómo sigue en los próximos días. Gracias, Néstor. En un ratito hablamos sí lo que está pasando en Medio Oriente. Por alguna razón vos conectás también los puntos, aunque son conflictos bien distintos. Así es, vamos a hablar de lo que pasó. Básicamente es un bombardeo de Irán a Qatar que extiende el conflicto y el incendio a toda la región. Ahí venimos con eso, Néstor. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volvemos a la política local. Luispa, ¿de qué va la cosa? Sí, porque lo adelantaba Fabián Ballman, uno de los temas centrales en esta semana. Me mira Gaby porque dije Ballman y no Wallman. Solo levanté la ceja. Está muy bien, está muy bien. Él quiere que le digamos Wallman, así que hay que decirle Wallman. Claro. Fabián Wallman nos alertaba sobre el vencimiento del plazo que tiene el gobierno nacional para los vetos, tanto a la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia en pediatría, allí está contemplado el financiamiento para el Hospital Garrahan, y los adelantos del Tesoro Nacional, los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, que vienen reclamando las provincias, los gobernadores de cada una de las provincias. El plazo vence el jueves. ¿Por qué? Porque son 10 días hábiles a partir de que el Senado, en este caso, comunica formalmente la sanción de las leyes. Y a partir de ahí el Poder Ejecutivo tiene 10 días, se vencen el jueves y, claro, frente a lo que fue la derrota del gobierno nacional en las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires, es legítimo preguntarse, bueno, esta seguridad con la que el gobierno nacional viene planteando o ratificando la decisión de vetar estas leyes, ¿se va a mantener? Bueno, la pregunta sigue vigente. Entendemos que sí, que el gobierno nacional mantiene la decisión de vetar estas leyes. Aparecía una duda de última hora, fundamentalmente por los aportes del Tesoro Nacional, por los ATN, que según la ley sancionada lo que exige es que se repartan proporcionalmente en función del coeficiente de coparticipación. O sea, lo que se pierde es la posibilidad de que el gobierno los distribuya a gusto y piacere, digamos, ¿no? En función de acuerdos individuales, bilaterales con alguna provincia. Vos me das esto y yo te doy ATN para alguna obra pública, etcétera. Bueno, esto no regiría más, sería de manera automática. Esto es lo que piden las provincias, es lo que piden los gobernadores. En el medio va creciendo
bueno, la respuesta que cada uno de estos sectores que se verían afectados en caso de que el gobierno nacional vete estas leyes, bueno, se van tejiendo las redes y preparando las respuestas. En el caso de la ley de financiamiento universitario, está previsto ya para este miércoles, o sea, para mañana, una gran actividad en Plaza de Mayo durante todo el día, desde la mañana temprano, con clases públicas. Va a haber una asamblea también, pero las clases públicas se van a ir sucediendo durante todo el día, donde van a participar profesores de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires, profesores además muy reconocidos en cada una de sus disciplinas. Y como también decía Juan Carlos hace un rato, los rectores de todo el país, se juntó el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, hace muy poquitas semanas, también dijeron, si hay veto, hay marcha. Y te acordás, Pablo, lo charlábamos con Carlos Di Feo, el secretario general de CONADU, la marcha se viene preparando, no es algo que va a surgir espontáneamente el día que el veto salga, así que es muy posible que en el mismo momento en el que el gobierno nacional comunique el veto, si es que efectivamente lo hace, ¿no? Pero entendemos que esa decisión se mantiene. Bueno, se anuncie la fecha de la próxima marcha federal universitaria que convocará, en primer lugar, aquí en la ciudad de Buenos Aires, no únicamente a los sectores universitarios, sino también a otros sectores agredidos por las políticas del gobierno de Javier Milei, y que se replicará en otros lugares del país. En las redes sociales se puede ver también un material audiovisual realizado por la UBA. Conmovedor, sí. De un minuto conmovedor con cada una de las consignas por las cuales hay que defender la UBA. Exactamente, muy conmovedor y con mucha claridad, sí. Llama a movilizarse si se quiere, aunque la marcha todavía no tiene fecha, y hace muy poquitas horas habló Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la UBA, y cuando aparece Emiliano Jacobiti, que permítame decir, no es alguien que tenga la movilización o que su primer instinto sea marchar por distintas cuestiones. Cuando aparece Emiliano Jacobiti, quiere decir que la cosa de la marcha, o que en todo caso la decisión de la Universidad de Buenos Aires, va en serio. Escuchemos lo que decía. La verdad que si uno se pone a fijar la foto desde el 2020, por ejemplo, de los salarios eran salarios bajos. Si vos comparabas el salario o la inversión por alumno de la UBA con cualquier universidad que está en rankings parecidos de otros países, te iba a dar 5 hasta 15 veces menos por alumno. Y con respecto a lo que se cobraba en las universidades privadas, también estaba por debajo. Era un sueldo que ya venía muy golpeado. Ahora, a partir de diciembre del 2023, cuando se produce ese cimbronazo inflacionario que nunca se recupera, hasta hoy los docentes perdieron casi el 40% del valor adquisitivo. El 40% de un sueldo con el que llegaban raspando a fin de mes. ¿No? Entonces, hoy te encontrás con muchos profesores de mucho prestigio que si no se van, en lugar de capacitarse, tienen que estar dando clases particulares, tienen que estar en algunos casos buscando trabajos alternativos. Te encontrás con docentes que dan clase y que después hacen Uber, por ejemplo, ¿no? Que tienen que completar el salario, pero lo que pasó fue eso, que nunca se recuperó ese primer escalón gigantesco que se perdió con la inflación, y después, mes a mes, seguís perdiendo de a poquito. Escuchábamos a Emiliano Jacobiti, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Pablo, y déjame decir, para cerrar, información de nuestro compañero Fabián Wallman, desde Casa Rosada, nos dice que están confirmados los vetos, que estarían confirmados los vetos, es la información que él tiene desde allí, y también la decisión de judicializar discapacidad, con lo cual, bueno, el gobierno tiene que atajar, ¿no? Atajar lo que viene. No sé cuál será el cálculo que está haciendo Javier Milei y el gobierno nacional en este momento, pero si esto que nos comparte nuestro compañero Fabián Wallman se confirma el jueves o antes del jueves, bueno, se viene una grande, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece que le podemos encontrar, por algo que acaba de ocurrir, le podemos encontrar algún grado de explicación al tema, pero repasemos esto que tira Fabián,
Yo tengo la misma información, que el gobierno va a confirmar de alguna manera lo que denomina el rumbo económico, el rumbo del ajuste, diría yo, y que esta misma semana va a vetar tanto el proyecto de financiamiento universitario, el que vos nos estabas comentando, y también el de emergencia pediátrica. La referencia más emblemática es el Garrahan, ¿no? La ley Garrahan. Así es. Pero que también, además, se va a judicializar emergencia en discapacidad. Es decir, el gobierno apunta para adelante y sigue modificando los cambios en modo aceleración. Alguien que pudo tener información de la propia mesa política, de la mesa nacional, cuenta que ahí se ratifica esto y que además el gobierno, del mismo modo en que empezamos a ver algunas personas que satelitan, digamos, alrededor del gobierno, no que sean voceros, pero que están muy cercanos, le están echando la culpa a los y las bonaerenses sobre cómo se votó, sobre el resultado electoral. Algunos se sienten además con mucha impunidad para decir cualquier cosa, como por ejemplo el tema de las cloacas. Ahora vamos con eso, porque los datos son elocuentes respecto de qué han hecho los últimos gobiernos respecto de la mejora en agua potable y alcantarillado. Pero es consistente con lo que recién contás, es consistente con esto. Y quiero decirte que está atado a otra información de este rato, que es que habló, o en realidad hizo un posteo en la red social X, Julie Kozak, que es la vocera del Fondo Monetario Internacional. Había una pregunta sobre por qué el fondo estaba tardando en responder respecto de lo que significa la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la portavoz del fondo acaba de publicar básicamente lo siguiente: el staff del Fondo Monetario está trabajando de manera cercana con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para afianzar la estabilidad y mejorar la perspectiva de crecimiento del país. Además, dijeron, apoyamos su compromiso, el del gobierno, para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario. Sí, refuerza la idea del flota, digamos, ¿no? El verso del flota. Y también monetario del programa, es decir, el ajuste fiscal, el ajuste monetario, perdón, es decir, secar la plaza para que eso sea un ancla contra la inflación, así como su continua adhesión, bueno, ahí dice, al ancla fiscal y a la agenda integral de la desregulación. Y creo que había un párrafo más, pero básicamente es eso, es decir, sale el Fondo Monetario a respaldar todo lo que el propio gobierno hace. Yo creo que el gobierno estaba esperando también esta comunicación, que imaginamos la conoce antes de que se publique en X, y la toma como una señal de respaldo a lo que viene haciendo. Por eso... Sí, igual ahí la pregunta, Pablo, perdón la interrupción, pero la pregunta ahí es, bueno, el Fondo Monetario también se juega en este tipo de declaraciones, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto decide jugarse con todo en relación al presidente Javier Milei, no en relación a un modelo o a un plan de gobierno, a un plan económico de gobierno que sabemos que es el que plantea este gobierno, es el que quiere el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿hasta dónde quiere jugarse por Milei, no? Esa es la pregunta que habrá que ver en las próximas semanas. Uno intuye que si viene este comunicado, atrás vendrá dinero, vendrá más deuda, los argentinos nos endeudaremos más todavía. Bueno, esa también es una pregunta, ¿no? Pero el respaldo a Javier Milei en particular, no sé hasta cuánto margen tiene el Fondo Monetario Internacional para seguir respaldando a Milei en persona, no al plan económico. Lo que pasa es que me parece es una relación simbiótica, no se puede pensar una cosa sin la otra. Milei y Caputo reaccionan a esto que estamos contando. El personal bueno, lo que hace Caputo básicamente es postear lo que acabo de contarles, pero Milei dice, hace unos minutos nada más, tal como señalé el domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico. 1, equilibrio fiscal. 2, mercado monetario ajustado, esto que le decíamos de secar la plaza, que haya poca, para entenderlo bien, que haya poca plata en el bolsillo de las familias, circulando en la vida cotidiana, en la economía real, para que eso nos genere mayor demanda de productos y eso aumente los precios. Porque la teoría del gobierno es que la inflación es un fenómeno únicamente monetario. Y 3, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el fondo.
y además seguiremos desregulando, dice Milei. Y ahora nos vamos a encontrar con un elemento muy concreto, que es el que vos contabas, perdón. Que es el que vos contabas respecto de los vetos, Luispa. Va a haber una movilización en la calle otra vez de las universidades. Esa movilización va a ser tomada, me parece a mí, con cierta inercia al resultado electoral, entonces va a haber otros sectores acompañando esa movilización. Bueno, la lectura que evidentemente hace el gobierno de la elección no es la que estábamos haciendo, no es la que hizo la sociedad. Saquémonos a nosotros. La sociedad bonaerense leyó algo, le dijo algo al gobierno respecto a su plan económico, de su idea de país. Y el gobierno, bueno, no va a hacer la misma lectura que hizo la gente de ese tema. El gobierno debe estar realmente creyendo que son los intendentes y el aparato bonaerense lo que generó la elección, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Por lo pronto, el nuevo capítulo, si esto se termina de confirmar, el nuevo capítulo, si el gobierno acaba de mover, digamos, ¿no? Con respaldo del fondo, y el gobierno, el próximo movimiento que hace es ratificar los vetos de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, el próximo movimiento es en la calle. No es en octubre, es en la calle, ¿no? Y no es espontáneo, se viene preparando. Saludamos a Itai Hackman, es diputado nacional y además es el primer candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre en representación de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. Es economista, estuvo trabajando hasta recién en comisiones en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, una de ellas de presupuesto. Itai, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, con Gaby Radiche, Néstor Restivo y Luis Pablo Gininger, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas preguntas, como te imaginarás, muchas de coyuntura, muchas de... ¿Por dónde empezamos? En el marco de la campaña. A ver, arranquemos con esto. El Fondo Monetario acaba, a través de la portavoz Juli Cosa, que acaba de respaldar al plan del gobierno, y Milei dijo, sigue el mismo esquema, el apretón monetario, sigue las bandas cambiarias, vamos a regular más, sigue el mismo rumbo, digamos, ¿no? ¿Qué opinas de esto? No, a ver, para novedad de nadie, el FMI lo que le va a pedir al gobierno es una nueva ronda de ajustes. Ya en la última revisión, ya le planteaba la necesidad de hacer una ronda nueva de ajuste, hablando de las aguaches y de las pensiones, con lo cual, la verdad que nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. El esquema fiscal y el esquema macroeconómico que armó el gobierno solamente se sostiene con la lógica del ajuste permanente, ¿no? Mucha gente creyó, quizás, cuando el gobierno le dijo, bueno, hicimos el ajuste, en pasado, ¿no? Hicimos el ajuste, y ahora que ordenamos las cuentas va a venir la parte donde todo empieza a funcionar bien. Bueno, tengo una mala noticia. El ajuste no termina nunca, porque el gobierno, mientras que al mismo tiempo llevó a la economía a una recesión, estamos ya técnicamente en una recesión, con el consumo por el piso, y encima con un esquema, una suerte de bola de intereses, de deuda que está llevando adelante con estas letras de capitalización, encima ahora con una tasa de interés más alta, la única forma de sostener este esquema es permanentemente, y manteniendo el equilibrio fiscal, ajustando permanentemente el gasto, ¿no? Entonces, la realidad es que el camino del gobierno, esto es independientemente de las elecciones, es la lógica del ajuste permanente, y por eso es tan importante lo que pasó el domingo, y son tan importantes las elecciones de octubre, porque salvo que uno quiera vivir en una sociedad en la cual todo el tiempo el Estado ajusta a los jubilados, a las personas con discapacidad, a la educación, a la salud, que lleva a una destrucción de la economía argentina y el Estado argentino, bueno, la única forma es decir, bueno, hay que poner un límite a esto, un límite a esta política que es absolutamente inhumana y destructiva, y me parece que eso es lo que se manifestó el domingo, y eso es lo que nosotros vamos a intentar expresar desde Fuerza Patria, por supuesto, en las elecciones del 16 de octubre. A ver, Itai, ahora si querés hablamos de la posible respuesta de la sociedad en la calle, si se confirma, si la información que acabamos de dar es buena, por lo que plantea el propio presidente, me parece que acompaña esto que dijimos, ¿no? Que iba a venir un veto a la emergencia en pediatría, que iba a venir un veto al financiamiento universitario, que se va a judicializar todo el tema vinculado a discapacidad. Ahora hablamos de esa respuesta, pero voy un segundito a lo financiero, no porque sea lo que más nos importe, pero el gobierno tiene ahí una situación. Este comunicado del fondo, más el gobierno
tomando estos gestos para confirmar que el rumbo, que no se mueve del rumbo a pesar de la elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo saca el gobierno, crees vos, de la encrucijada de la presión hacia el dólar y lo que está pasando con lo financiero exclusivamente? No puedo afirmar que lo saca, en el mejor de los casos compra un poco de tiempo, pero creo que está por verse. En todo caso, si vos decís, bueno, ¿por qué el dólar se disparó? ¿Por qué? Pero porque no, ordena no, expectativas, porque le ordena expectativas claro, a los agentes. Sí, okay. y las expectativas son, me parece, del mundo financiero, es que el gobierno va a defender el techo de la banda. Porque la duda que se abrió a partir del domingo es, ¿que el gobierno va a defender el techo de la banda o va a dejar que en el momento que el dólar suba, ¿no? O se rompa el techo? Bueno, hoy los mercados financieros parecen creer que van a defender el techo, entonces, como el dólar hoy está cerca del techo, bueno, no hay incentivos a comprar, ¿se entiende? Entonces, ahora, si vos me preguntás, ¿ese esquema llega al 26 de octubre? Bueno, no, de ninguna manera lo puedo afirmar categóricamente, porque también es posible que a medida que se acerquen las elecciones, depende de cuál sea el clima electoral, puede ser que los agentes financieros digan, no, esto se va, vuela por los aires, me voy a cubrir. Entonces, me parece que lo bueno lo que está haciendo es distintas medidas, que es lo que ya estaba haciendo antes del domingo, ¿no? Para ganar tiempo. Ahora, el esquema macroeconómico claramente no es sostenible, lo sabe el gobierno, lo sabe el Fondo Monetario Internacional, lo que están tratando es patear es el cambio del régimen cambiario posiblemente para después de las elecciones, ¿no? Y tratar de llegar a las elecciones sin un cimbronazo más grande, ¿no? Me parece que esa es la situación, digamos, macro. Supongo, Itay, porque ahí se están jugando la conformación del Congreso para esas otras reformas que el fondo le pide, laboral, previsional, tributaria. Absolutamente. Ellos, digamos, el esquema solamente cierra si vos avanzás en un ajuste más profundo, y eso implica, por ejemplo, hacer una reforma previsional, ¿no? Vos fíjate que el gobierno tiene un particular ensañamiento con los jubilados que cobran la mínima, que son los que más perdieron. O sea, este gobierno cagó a todos los jubilados, pero sobre todo a los de la mínima, y eso tiene que ver también con que ellos quieren terminar con cualquier posibilidad de moratoria o de posibilidad de jubilarse para las personas que no cumplen con los requisitos formales de 30 años de aporte. Van a ir por eso seguramente a una reforma que vaya en ese sentido. Entonces, digamos, están preparando eso, y digamos, eso es también lo que está en juego en estas elecciones. Creo que el gobierno, porque fíjate que la reacción es armar la mesa política, ¿no? O sea, digamos, la lectura del gobierno es la economía anda bárbaro, pero nos desordenamos políticamente. Independientemente de que por ahí también se desordenaron políticamente, yo creo que es muy evidente que no, que el problema es la economía. Que acá hay un modelo que está destruyendo la economía argentina. Se perdieron 150.000 puestos de trabajo privados formales en un año y medio, más lo del sector público, obviamente. Hoy tenés una economía en recesión, con el consumo cayendo, con el salario real cayendo, el desempleo subiendo, el riesgo del país por las nubes, la tasa de interés por las nubes. Todos esos problemas hablan de que tu principal falla está en la economía. Y vos, en vez de dar cuenta de eso y decir, che, mejor no vetemos, porque no sé si está confirmada la información, yo vi que no hay información oficial todavía, pero sí. No está confirmado, es información que nos llega de Casa de Gobierno de la reunión. Porque la alternativa que tenía el gobierno es esta, decir, bueno, vamos a escuchar el mensaje de la sociedad y entonces, bueno, vamos a respetar y reglamentar la ley de emergencia y discapacidad, y en todo caso vemos mandamos un presupuesto al Congreso que contemple eso y discutimos con la oposición cómo se financia eso. No parece ser la tónica en la que está el gobierno, quiere ir quinta a fondo, y me parece que no está registrando que la sociedad no acompaña, ¿no? Digamos, la sociedad no está acompañando ese modelo, y me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de expresar y de ser el instrumento para que la sociedad diga, vamos a ponerle un freno a este tipo, vamos a ponerle un freno a esta locura, vamos a frenar a Milei, y vamos a tener una oposición en el Congreso que impida que estos tipos puedan avanzar en la profundización de este ajuste. Ya te pregunto, Itay, estamos charlando con Itay Hackman, es diputado nacional y es el candidato de Fuerza Patria de la Ciudad de Buenos Aires, primer candidato a diputado nacional. Hasta recién estuvo trabajando en comisiones en el Congreso, ahí se juega un partido muy importante, ya le voy a preguntar por eso, pero me quedo un poquito en lo que recién decías de octubre. Está claro que un espacio político, o bueno, vos también tendrás tu propia idea de cómo armar la campaña, un poco siempre en abstracto, pero después es un arraigo muy inmediato con la escena, es decir, en el momento que se confirman las listas no se sabía el resultado de la provincia de Buenos Aires. Con este resultado de la provincia de Buenos Aires, con
estas respuestas del gobierno de seguir hacia adelante, ¿cómo te imaginás o cómo te gustaría fuera la campaña, Itay? Mira, no hay duda de que es un espaldarazo importante lo del domingo. Al mismo tiempo digo, el peor error que podríamos cometer nosotros es confiarnos, ¿no? Es relajarnos y decir, bueno, ya está. ¿Por qué no? Porque de ninguna manera va a ser una elección peleada, la del 26 de octubre, primero porque el gobierno va a buscar movilizar a su propio electorado, que es hoy el que está, quizás, que no fue a votar, ¿no? En un porcentaje importante el domingo en la provincia de Buenos Aires, y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo militante. Yo me imagino una campaña apelando muchísimo a la participación de la gente, apelando muchísimo, usándolo el domingo como un combustible de moral, ¿no? De entusiasmo para mucha gente, incluso de nuestro propio campo, que estaba quizás un poco apática, ¿no? O quizás un poco escéptica, porque veía que Milei avanzaba y no pasaba nada, ¿no? Parecía que no pasaba nada, mejor dicho. O sea, parecía que no había costo, que el tipo podía cagar a palos a los jubilados todos los miércoles y no había costo, que el tipo podía chorearse la guita a los discapacitados y no había costo. Bueno, me parece que el aprendizaje del domingo, sí, hay costo, ¿no? Y hay costo y hay reacción de la sociedad, y entonces nosotros tenemos que usar eso como un gran combustible de entusiasmo para convocar a la ciudadanía a decir, che, vamos a usar las elecciones del 26 de octubre para ponerle un freno a Milei, y la manera más efectiva de hacerlo es votar a Fuerza Patria. Y hacer una campaña, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hablo, que es donde soy candidato, con mucho territorio, vamos a ir a todos los barrios, vamos a hacer muchas actividades, y convocando mucho a la gente. Es muy importante para mí, un poco en el sentido mismo que vos decías antes, creo, si no escuché mal, entender que derrotar estos procesos no es solamente ir a votar, ¿no? Acá necesitamos un pueblo organizado, necesitamos un pueblo que esté dispuesto a movilizarse. Siempre los procesos históricos se dieron de esa manera, ¿no? No alcanza solamente con la política institucional o solamente con la muñeca parlamentaria. Necesitamos combinar, en todo caso, buena actividad parlamentaria con organización y movilización popular. Entonces me parece que vamos a usar la campaña también para convocar a la ciudadanía que se movilice, que participe, y que las elecciones en todo caso sean un momento más de un proceso para revertir el daño que está provocando Milei, y por supuesto ir construyendo una alternativa, ¿no? Porque nosotros no solamente somos oposición, sino que también nos estamos preparando para gobernar la Argentina cuando este esquema termine de fracasar, que creo que es su destino ineludible, ¿no? ¿Qué tal, Itay? Luis Pablo Giniger te saluda, ¿cómo estás? Quiero preguntarte por el rol que crees que tiene que tener la calle de acá a octubre. Y te lo pregunto a vos, que sos parte de una fuerza, Patria Grande, que supo, que sabe ocupar la calle cada vez que es necesario. Pero ¿cómo lo ves en este momento, en esta coyuntura particular? Porque vos decías, bueno, muchos compañeros estaban escépticos porque no se hacía o que parecía que no se hacía todo lo que era posible. Bueno, y la calle también aflojó en relación a otros momentos históricos, ¿no? ¿Cómo ves este tema en particular, de acá a octubre, por lo menos? Yo creo que siempre es fundamental estar acompañando, en este caso, al Garrahan, a las universidades, que seguramente, si se confirma el veto, habrá alguna movilización del movimiento universitario, seguramente, en las próximas semanas. Es muy importante ser parte de eso, porque eso hace al clima social. Quizás vos, cuando vas a una marcha o cuando participás de algo, en el momento no sentís que tu participación está cambiando la historia, en el momento. Y eso se ve recién después, porque se van acumulando, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿para qué sirvió estar en la calle 1 año y medio? Bueno, sirvió para ir generando el caldo de cultivo que después se manifiesta muchas veces la sociedad a través del proceso electoral, ¿no? Entonces, no habría una cosa sin la otra. No hubiera existido el triunfo del domingo en la provincia de Buenos Aires si antes no hubiera existido esa capacidad de estar peleando, de estar organizados, ¿no? Que es algo que siempre caracteriza a nuestro movimiento, ¿no? No somos un partido electoral solamente, ¿no? Somos un movimiento que busca organizar a la sociedad, organizar a la comunidad. Entonces me parece que si perdemos eso, perdemos nuestra esencia y además perdemos efectividad política. Entonces yo convoco a todas las personas que, independientemente de que sean o no militantes de una organización o de un partido político, pero que se sientan identificados con los principios, con las ideas que Fuerza Patria representa, a que se sumen a militar la campaña y a que se sumen a todas las actividades que vaya a haber de movilización en contra de este ajuste, y que lo hagamos con mucha convicción
y con mucha esperanza de que vamos a dar vuelta a esto, porque el pueblo argentino dio vuelta a situaciones como esta y mucho peores que esta, ¿no? Entonces, y por supuesto que en el medio, y insisto en esto, ir discutiendo un proyecto alternativo, un programa alternativo, que me parece que es el gran desafío que tenemos, porque como venimos de una experiencia fallida, obviamente necesitamos mostrarle a la sociedad que además de oponernos a Milei, además de ser la fuerza que le puede poner un freno a Milei, también somos la fuerza que puede conducir a la Argentina en las grandes transformaciones que nuestro país necesita, y que sabemos por dónde pasan esas transformaciones, y que nos vamos a poner de acuerdo en cuáles son los puntos principales de esas transformaciones, y que vamos a tener la decisión política de transitarlas. Eso lo tenemos que ir haciendo, no solo en la campaña electoral, sino de acá a cuando estemos discutiendo las próximas elecciones que definan el nuevo gobierno, ¿no? Después de que termine la experiencia de Milei. Itay, nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por el trabajo en el Congreso. ¿Estuviste en la Comisión Libre hace un rato? Sí, de hecho estoy todavía, me salí ahora para hablar con usted, pero ahora termino y vuelvo, estamos en este momento en la comisión. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Mira, hoy citamos a varios testigos, entre ellos 2 funcionarios del gobierno, el titular de la Oficina Anticorrupción y quien fue la titular de esta unidad especial, ¿te acordás que creó Milei para investigar la causa Libra, que creó una unidad especial? Bueno, los dos pegaron faltazo. La autoinvestigación. Los dos pegaron faltazo, no vinieron, era algo que obviamente estaba dentro de las posibilidades, así que obviamente vamos a volver a citarlos y si es necesario pedirle a un juez que ordene a la fuerza pública a traerlos, porque esto es una comisión investigadora que tiene potestades para citar a las personas, no es una reuniones informativas para que son voluntarias, tienen que venir los funcionarios cuando el Congreso en una comisión investigadora los cita. Sí vinieron otros testigos, ahora estaba declarando un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción, aportando elementos para entender no solo cómo fue la causa Libra y la estafa de Milei, sino cuáles son concretamente los incumplimientos del presidente de la Nación en materia de la ley de ética pública y de sus funciones como funcionario público, del presidente, de la secretaria general de la presidencia, etcétera. Porque nosotros no somos el Poder Judicial. Nuestra función no es condenar o no condenar a Milei. Nuestra función es determinar las responsabilidades políticas en torno a la ley de ética pública y a sus funciones como a sus deberes de funcionario público. Entonces la comisión se va a abocar a eso y va a producir las pruebas y el informe tiene 90 días de trabajo para aportarle a la sociedad y para discutir en el Congreso las responsabilidades políticas del presidente, de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y de todos los funcionarios que hayan estado involucrados en esa estafa. Itay, gracias por este rato, perdón, y bueno, más adentro de la campaña te esperamos acá en el piso. Sí, claro, con todo gusto. Un gran abrazo. Un abrazo grande, chao, chao. Itay Hagman, ese titular ex titular de la Oficina Anticorrupción que no fue, no, el titular, perdón, es el que se negó a recibir la notificación. Estaba en su oficina y no abría la puerta, se la tuvo que dejar pegada en la puerta porque, insisto, al referente de la Oficina Anticorrupción no quiso recibir una notificación del Congreso Nacional. Bueno, dejó tela para cortar, me parece, la charla con Itay Hagman, pero separamos y tenemos todavía más agenda. Dale. Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria
Auspicia Somos Radio AM530. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Que vuelvan y le pido a Gaby Radiche por dónde vamos o qué nos quedó sobre el final. Voy a anunciar que, bueno, se viene la Espanoramas, que es una muestra fabulosa de cine español. Ya anunciaron la fecha del 19 al 30 de septiembre en la Sala Lugones, que siempre es lindo de ir a ver, y este año la edición va a estar dedicada en homenaje a la figura de Marisa Paredes, una figura clave también del cine español, muy querida por los argentinos también a lo largo de toda la trayectoria que hizo junto con Pedro Almodóvar, fallecida recientemente en el fin del año pasado. Así que se viene Espanoramas del 19 al 30 de septiembre en la Lugones. Muy bien, recién estaba escuchando la tanda de la radio. Bargoglio es una genialidad. Sí. Una genialidad Sí. total. Bueno, Néstor, a ver, dejamos información bastante brava para el final Medio Oriente. Bueno, sabemos que Israel atacó Doha, la capital de Qatar. Lo curioso del tema es que Qatar es un país y en la capital se estaban reuniendo emisarios de todas las partes, no durante el bombardeo digo, pero había emisarios de Estados Unidos, de Israel, de Qatar, de Egipto y de Hamas, dirigentes de la organización que está llevando adelante las tratativas con Israel para frenar la guerra y para liberar a los rehenes que quedan vivos. Y en ese contexto, más allá que no había puntualmente una reunión de la negociación, Israel decide patear el tablero y bombardear supuestamente con la intención de matar a dirigentes de Hamas, a los principales dirigentes de Hamas. Hamas niega que haya muerto alguno de sus principales líderes, pero esto extiende, digamos, la guerra y escala una posición muy difícil de desescalar, porque recordemos que Israel ya bombardeó Siria, bombardeó Líbano, bombardeó Irán, bombardeó Yemen y ahora Qatar, que es el país que estaba mediando. No, es increíble. La verdad que, bueno, Estados Unidos salió a criticarlo, según Trump no dio la orden y estaba enterado y fue una mala decisión, y según Netanyahu hablando con este discurso tan hipócrita diciendo que esto puede llegar a servir para la paz porque puede obligar a negociar un trato con Hamas. La verdad que hay que ver mañana cómo escala esto con una condena internacional desde muchos países. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo podría escalar? ¿Quién responde por Qatar o qué capacidad tiene Qatar para responder a eso? Bueno, a ver, Qatar no se quiere involucrar en la guerra, es una monarquía, pero que ya salió muy fuerte a criticar una actitud, dijo, cobarde, que viola las normas internacionales, porque, insisto, ellos se ofrecen como mediador y reciben un tremendo bombazo en edificios públicos que mató y hirió a mucha gente, inclusive policías y demás de Qatar. El ataque fue muy fuerte. Israel siempre dice que es selectivo, pero ahí, bueno, muere y quedan heridos muchos más. Hubo condenas de otros países árabes, de Naciones Unidas, del Vaticano, en fin. Veremos mañana cómo continúa esto, pero me parece que estamos en una situación de escalada que tiene que ver con la intención de Israel de atacar, de incendiar toda la región, con esta perspectiva de Gran Israel que ya hemos analizado en otros programas. Además, perdón que interrumpa, pero no hace otra cosa que
obligar al mundo árabe a unificarse. Sí, y a actuar de conjunto en defensa de los palestinos en primer lugar, cosa que bueno, a veces hacen y a veces no, hay unas internas muy grandes en el mundo árabe, pero también condenar que Israel no siga atacando como cuando se le ocurre y unilateralmente a cualquier país que en este caso que ni siquiera estaba, porque en el caso de Yemen, por ejemplo, hay una facción que son los hutíes que sí habían respaldado y acompañado la acción de Hamas y habían tirado algunos misiles contra Israel, pero en el caso de Qatar no, es un aliado de Estados Unidos por empezar. Claro. Es una monarquía petrolera y estaba ofreciendo su sede hace ya varios meses para tratar de encontrar una solución a esto. 6 de la tarde en punto, nos estamos despidiendo, quédense porque viene Andrea Recupero para hacer la vuelta completa en la 530. Mañana máxima 23, mínima 12, algo nublado, pero va a ser una jornada linda como la que hoy tuvimos. Gracias a la banda por bancar, mañana espero estar un poquito mejor. Y bueno, saludo a todo el equipo, a Charlie Escalante, a Vicente Castro, a Nicola Cava, Ale Aimú, Mariano Randazzo. Pásenla muy pero muy bien, la seguimos mañana.